Bienvenidos al podcast Prensa y Suciedad. El escritor Ratso Miró Quesada activa la venta de su libro Cuando la justicia se disfraza por las calles de Lima. Acá estamos con el señor Alberto Velarde Ramírez, que quiere ver en qué lo puede también ayudar el libro. Voten por la integridad democrática. Dos jóvenes caracterizados como la justicia, uno con los ojos vendados y otro con el rostro descubierto, representaron la dualidad y los sesgos del sistema, una activación visual que refuerza la crítica social, planteada por Ratso Miró Quesada. Y tras estas imágenes, damos paso a nuestros compañeros. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento sobre el caso de Ratso Miró Quesada, allá en Perú. Ojo, no es ficción, ¿eh? Es un relato documentado que contrasta fuerte los ideales de justicia, equilibrio, derechos, con una realidad que los contradiría. La idea es ver cómo principios legales básicos, como el debido proceso, la presunción de inocencia, pudieron haberse vulnerado. La pregunta es fuerte. ¿Qué pasa cuando la justicia, que debe proteger, termina castigando? Y no por error, sino a propósito. Exacto. La fuente que tenemos nos pone un caso que sirve casi como una lupa, ¿no? Para ver cómo funciona el sistema. Vamos a analizar las denuncias concretas sobre cómo se usaron, cómo se ignoraron, principios clave del derecho en este proceso específico. Perfecto, entrémosle. El documento arranca, potente. Dice que desde el inicio el proceso mostró cómo las garantías pueden ser, letra muerta. Empecemos por el principio de contradicción. Se supone que las dos partes debaten las pruebas, ¿no? Claro, es la base. Pero aquí se dice que la fiscalía metió una pericia clave sin que la defensa pudiera ni revisarla bien, ni discutirla. Y mientras los informes de la defensa, ignorados. 7 años donde solo se oyó una campana. Es mucho tiempo. Es que ahí está lo crucial. La contradicción es el corazón del debate justo. Si una parte no puede cuestionar la evidencia de la otra de forma efectiva, se rompe todo el equilibrio. El documento denuncia eso, una falta, total de debate técnico y de balance procesal. Y eso nos lleva al principio de igualdad. La fuente alega que las reglas no eran parejas. O sea, la fiscalía con privilegios, con tiempo. Mientras la defensa con plazos imposibles, sin respuestas. Exacto. Y encima las denuncias de irregularidades que hacía la defensa. Archivadas rapidísimo. Como si la justicia mirara con un solo ojo. Esto conecta con lo que llamamos igualdad de armas. El texto pinta un escenario de, el clásico David contra Goliat, ¿no? El ciudadano solo frente a toda la maquinaria del Estado, especialistas, recursos casi ilimitados, mientras su defensa opera con muchas limitaciones. Y bajo una lupa judicial que favorecía a la fiscalía. Y aquí se pone, más complejo todavía, el principio de non bis in idem, o sea que nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo, que un caso que ya estaba archivado se reabrió. Mismos hechos, mismas personas, solo le cambiaron la etiqueta penal. Uf. Como si el Estado pudiera intentar una y otra vez hasta que le salga la condena, ¿no? O sea, ¿cuándo se acaba un caso? Totalmente. Y hablando de límites, hablemos de legalidad e irretroactividad. La fiscalía acusa a Ratso por posesión ilegal. Ajá. Una figura que no tenía un respaldo legal claro en ese contexto. Y peor, se alega que se aplicó retroactivamente la ley de crimen organizado. ¿Pero esa ley existía en la época de los hechos? No. Y además, aplicar una ley posterior, y más grave, va contra el principio de irretroactividad. Adaptaron los hechos a las leyes, no al revés. No hay crimen sin ley previa. Aplicar leyes hacia atrás y más si perjudican es una arbitrariedad. Socava toda la confianza en las reglas del juego, ¿no? La predictibilidad es clave. Y luego, la proporcionalidad. Esto me llamó mucho la atención. Piden 10 años de cárcel por un supuesto desbalance de 7,000 soles en 10 años. 7,000 soles en 10 años. Sí, menos de 2 soles al día. La pregunta es, ¿eso justifica una década preso? El texto también critica la razonabilidad. Menciona que usaron una tasación inflada de un terreno, el lote 201,
que ya tenía problemas legales para justificar un perjuicio económico, denuncia una distorsión de los hechos. Esa desproporción que señala el documento entre el daño que se alega y la pena que se pide, sumado al uso de valoraciones que se cuestionan, podría sugerir que el objetivo quizá no era tanto la justicia reparadora, sino, no sé, mandar un mensaje, un castigo ejemplar, sin importar mucho la lógica de los números. Y que para cerrar el círculo todo esto, golpea dos pilares fundamentales: la tutela jurisdiccional efectiva y la presunción de inocencia. Cerraron las puertas para cuestionar las irregularidades. O sea, el derecho a ser oído, a defenderte de verdad ante un juez. El derecho a la defensa efectiva, claro. Y que a Raxo se le trató como culpable desde el minuto 1, pidiéndole a él que probara su inocencia, invirtiendo la carga de la prueba. El fiscal fue juez y parte. Esos son pilares. El derecho a que te escuchen, a defenderte bien, y el derecho a que te consideren inocente hasta que demuestren lo contrario, más allá de toda duda razonable. Si eso se ignora, pues todo el proceso queda viciado, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Un ejemplo documentado de cómo los principios del derecho pueden ser violados sistemáticamente. Dibuja una brecha dolorosa entre la justicia que se promete y la que se vivió en este caso, con consecuencias humanas enormes. Años perdidos, reputaciones. Y una pérdida de fe en el sistema que es muy grave. Cuando los mecanismos de control, las garantías procesales fallan o se manipulan, como se denuncia aquí, la legitimidad misma del sistema judicial se pone en duda. ¿Qué asegura realmente que la balanza de la justicia no está inclinada ya de por sí hacia el poder? Es una reflexión para seguir explorando.